El día de ayer, 18 de julio del 2018, hubieron muchísimos eventos en todas las legislaturas de los estados, en todos los congresos locales del país. Hubo un evento grande, pequeño, como sea, conmemorando un aniversario luctuoso más de el benemérito de las Américas de don Benito Juárez. O sea, un día como ayer, 18 de julio, hace 146 años, en 1872, falleció don Benito Juárez. Falleció ese ícono mexicano, ¿no? Yo creo que es el personaje más importante, político e histórico de México. Y ahora con el sexenio de López Obrador va a ser mucho más mencionado, ¿no? Porque él lo toma muchísimo como bandera, como ejemplo, ¿no? Y bueno, en todos los congresos platicaron de las bonanzas de Benito Juárez, de lo buen presidente que fue, pero les quiero platicar un poquito de cómo estuvo ese día en Palacio Nacional, que es donde él vivía, que es de los presidentes que vivía en Palacio Nacional. Él ahí murió, creo que es el único que ahí falleció. Pues se levantó muy temprano. Él se levantaba muy temprano, él se levantaba a las 5 o 6 de la mañana, tomaba chocolate, tomaba café y ya empezaba a despachar asuntos de la presidencia. Ese día sus hijas se preocuparon mucho muy temprano porque eran las 8 de la mañana y don Benito no se levantaba de su recámara, seguía en cama, lo que significaba que algo andaba mal, algo no estaba bien con don Benito Juárez, y le fueron a preguntar que qué pasaba, que eran muy cariñosas ellas con su papá. Doña Margarita, su esposa, ya había fallecido un año antes, entonces ellas lo querían muchísimo y lo trataban de papacito. Papacito, ¿qué tienes? Papacito, ¿qué tiene usted? Usted lo trataban. Se siente mal, llamo al doctor, y él les dio una orden tajante: no llamen al doctor, ya se me va a pasar, me siento un poquito mal, pero ya se me va a pasar. Y ellas pues lo obedecieron, no le hablaron al doctor y estuvieron pendientes de lo que quisiera su papá. Ellas dos y un yerno de apellido Santacilia, que era el que le veía algunos asuntos ahí en Palacio Nacional. Llegaron dos secretarios de Estado, el ministro de Defensa y el ministro de Hacienda, a platicar con él, a despacharlos ahí en la recámara. Y después de eso, ya como a mediodía, pues no se levantaba don Benito Juárez todavía de la cama, y las hijas, ya muy preocupadas, pues desobedecieron la orden de su papá y mandaron a llamar a su doctor de cabecera, a Gabino Barreda con D, no como el del corrido. Gabino Barreda llegó de inmediato a Palacio Nacional, revisó al presidente, le hizo su revisión médica. Don Benito enojado, encabronado, porque sus hijas habían desobedecido su orden. Y pues el doctor Barreda llamó al yerno, que era el siguiente hombre de la casa, y muy preocupado le dijo: esto no me gusta nada, esto puede tener un desenlace fatal, así que preparémonos. Y pues empezaron a medicarlo, empezaron a tratar a don Benito Juárez. Uno de los remedios muy duros que le impusieron fue que le echaron agua hirviendo en su pecho para reanimarle el corazón. Tenía ya problemas cardíacos don Benito Juárez en ese momento, y pues don Benito, muy cansado, muy débil, se desmayaba, desfallecía en su cama. Le echaron el agua caliente y: doctor, me estás quemando, fue lo único que le dijo, ¿no? Dentro de su balbuceo. Así don Benito Juárez poco a poco fue perdiendo el sentido, fue perdiendo el sentido, fue perdiendo la visión. Y pues ya en la noche, cerca de las 11 de la noche del 18 de julio de 1872, el doctor Barreda, junto con ya muchos ministros y secretarios de Estado de su gabinete que estaban en Palacio Nacional, pues salieron con la familia a darle la noticia: el presidente había fallecido. Por supuesto que de volada salieron también las versiones. La historia de México es fascinante. Salieron las versiones de que lo pudieron haber envenenado, porque ¿cómo es posible que un día estaba bien y al otro día se sintió tan mal que falleció? Esas versiones del envenenamiento de Benito Juárez de volada empezaron a salir, pero la versión oficial, que es a la que debemos atenernos, es que falleció de una angina de pecho. Don Benito Juárez falleció y bueno, dejó un legado muy importante con las leyes de reforma, con la ley Juárez, con la separación de la iglesia, del clero, del Estado. Y bueno, al otro día
La familia quería que el arzobispo primado de México le hiciera los funerales católicos que se deberían hacer. La iglesia no quiso hacérselo, y yo creo que don Benito ni los hubiera querido, ¿eh? Lo que sí tuvo fueron eventos masones. Don Benito Juárez era masón, era importante masón, de hecho obtuvo el grado 33, que es el más alto, y sí hubo ceremonias, una ceremonia luctuosa muy importante. Llegaron gobernadores de todo el país, llegaron presidentes municipales de todo el país a dar sus discursos, en fin, hubieron casi 40 discursos ese día, cansadísimos, y así fue como el presidente Benito Juárez perdió la vida, falleció un 18 de julio de 1872, hace 146 años. Mi nombre es Jorge Gómez, evoluciona tus ideas.